Bienvenidos a Novelas Phantom, tu canal con las mejores audionovelas. Si quieres apoyar el canal y acceder a contenido exclusivo antes, pásate por nuestro Patreon. Link en la descripción. Créditos a su respectivo autor. Capítulo 9. Capítulo 9. Capítulo 9. Viejos amigos inesperados. Planeta B-1000. Tres guerreros con uniformes de las fuerzas de Freezer caminaban por calles bulliciosas, deteniéndose ocasionalmente para mirar alrededor como patanes de campo que visitan la gran ciudad por primera vez. Pero las colas marrones enrolladas alrededor de sus cinturas garantizaban que nadie se atreviera a mostrar el más mínimo desprecio. Estos eran Saiyajin. Y su temperamento violento era legendario. El trío estaba formado, por supuesto, por Turles, Paragus y Broly, que llegaron después de una semana de viaje espacial. Tras ese viaje de una semana, llegaron a este planeta tecnológico denominado B-1000. Necesitaban reabastecerse aquí antes de continuar con su plan. Sin embargo, al llegar se encontraron con un problema incómodo. Los tres estaban en quiebra. Broly y Paragus eran casos obvios. Pero Turles no estaba mucho mejor. ¿Quién sabía si los Saiyajin tenían cuentas bancarias? ¿No solían robar lo que necesitaban? Por supuesto, dado que este era el planeta de Freezer, no podían ir de compras si querían evitar atraer la atención del emperador. Justo cuando los tres permanecían allí desorientados, otro soldado de las fuerzas Freezer llegó corriendo a toda velocidad. Derrapó hasta detenerse de golpe justo delante de ellos y luego hizo una profunda reverencia con excesivo entusiasmo. Honorables guerreros. Soy Carlo, comandante de la base planetaria B-1000. Es un placer darles la bienvenida. Turles y Paragus intercambiaron miradas. Ninguno habló. ¿Lo conoces? ¿Cómo iba a reconocerlo? Llevo 18 años atrapado en Vampa, ¿recuerdas? Entonces, ¿por qué es tan amigable? Diablos si lo supiera. Sus ojos se comunicaron en silencio, ignorando por un momento al extraterrestre excesivamente entusiasta que tenía delante. Tras esperar incómodamente sin respuesta, la expresión de Carlo se congeló. El sudor le corría por la cara, formando rápidamente un charco en el suelo. Finalmente, Turles dio un paso al frente, con expresión fría. Llévanos a la base. Y preparad la comida. Sí, señor. Enseguida. Al recibir la orden, Carlo prácticamente gritó de alivio. Turles siguió a este extraterrestre, cuyo poder de batalla era de apenas 1000 pero que de alguna manera se había convertido en comandante de una base planetaria, hasta el cuartel general de la base. B-1000 realmente hizo honor a su reputación como planeta tecnológico. La base se encontraba en una enorme fortaleza repleta de baterías de armas expuestas que amenazaban a cualquiera con intenciones hostiles. Sentados en una mesa repleta de comida, los tres Saiyajin hambrientos se transformaron en bestias voraces, devorando todo lo que veían. Los Saiyajin tenían dos grandes pasiones en la vida: luchar y comer. Especialmente estos tres, recién llegados del páramo culinario de Vampa. 3 horas después, los tres pozos sin fondo finalmente dejaron de comer. La mesa quedó sepultada bajo montañas de platos vacíos apilados más altos que una persona. Erupta. Turles dejó escapar un largo y satisfecho eructo. Por fin, se sintió humano de nuevo. Carlo. Saciado, Turles recordó el asunto. Inmediatamente llamó al comandante de la base. Sí, señor. ¿En qué puedo ayudarle? Como si se teletransportara, Carlo apareció al instante junto a Turles. Incluso con la detección de Ki, Turles casi saltó de la sorpresa. Al ver a este servil alienígena, Turles comprendió de repente cómo había ascendido a comandante de la base. La competencia se manifestaba de diversas maneras. ¿Tiene la base mapas estelares del centro galáctico? Turles fue directo al grano. ¿HM? La pregunta pilló a Carlo desprevenido. Pero como alguien que había progresado a base de halagos, tenía habilidades. Se recuperó al instante. Señor, el centro galáctico está fuera del territorio de la fuerza. Lord Freezer ha prohibido estrictamente las operaciones militares allí, así que es necesario investigar los mapas detallados. La división científica, entonces ve a investigar. Dame respuestas rápido, lo interrumpió Turles. Carlo no se atrevió a decir más. Hizo una profunda reverencia y salió corriendo. Ni se le ocurriría retrasar a estos tres. Los exploradores de la base habían detectado que uno de ellos poseía un aterrador poder de batalla de 22.000. Solo después de que Carlo se fuera, Paragus habló. Turles, ¿de verdad necesitamos ir al centro galáctico? Turles lo miró con extrañeza. Evitar temporalmente el territorio de Freezer, darnos tiempo a Broly y a mí para crecer.
Ese era el plan desde el principio, ¿no? ¿Qué? ¿Lo estás pensando mejor? Paragus dudó un momento y luego expresó su preocupación. Pero el centro galáctico está tan lejos. Podríamos optar por planetas remotos. Simplemente evitar la red de vigilancia de Freezer, ¿no? Al comprender los pensamientos de Paragus, la expresión de Turles se ensombreció. Su fría mirada se fijó en Paragus mientras una presión aterradora emanaba de su cuerpo. La atmósfera de la habitación se volvió opresiva. El silencio se extendió entre ellos. Broly percibió la extraña tensión. Miró a Turles y a su padre, sin saber cómo intervenir. Tras un largo silencio, Turles finalmente retractó su aura, cediendo. Paragus, no insisto en el centro galáctico sin motivo. El territorio de Freezer es demasiado vasto. Toda la galaxia del norte está bajo su control. Incluso la patrulla galáctica se repliega constantemente ante su expansión. Si pudiera elegir, iría directo a la galaxia del sur. Al ver a Paragus impasible, la ira se reflejó en los ojos de Turles. Continuó. Además, he oído que el mundo ancestral Saiyajin de Sadala está en la galaxia sur. Supuestamente, otros guerreros Saiyajin aparecieron allí. Elegir el centro galáctico nos permite usar los recursos de la patrulla para encontrar supervivientes dispersos. Si queremos revivir la raza Saiyajin, tú, yo y Broly no somos suficientes. Al escuchar a Turles decirlo de esa manera, Paragus dejó de objetar y asintió en señal de acuerdo. Viejo bastardo miope. Si no fuera por Broly, ya te habría dejado plantado y me habría ido solo, se quejó Turles para sus adentros. En ese momento, Carlo regresó con un alienígena de piel morada y bata blanca. Turles reconoció la especie gracias a sus recuerdos. Una de las razas tecnológicas más famosas del universo. Algo así como la especie Kaburu o Kaburu. Señor, él es Carl. Supervisa la investigación y el desarrollo de la base. Sabe todo sobre los mapas y datos del centro galáctico. Tras presentar a Carl, Carlo se retiró a un lado. Una posición perfecta. Turles se sintió muy cómodo. Bien. Turles asintió. El científico de Kaburu llamado Carl se acercó nervioso, sacó una tableta con manos temblorosas, activó una proyección holográfica y comenzó a explicar los mapas del centro galáctico. Gracias a la sesión informativa, Turles obtuvo una comprensión general. Como era de esperar, el centro galáctico albergaba solo una gran potencia. El cuartel general de la patrulla galáctica. Los piratas espaciales y otras facciones evitaban la zona. Era una de las pocas zonas pacíficas del universo. Turles asintió con satisfacción, guardando los datos. Luego preguntó. Carl, si quisiera que modificaras una nave espacial para incluir una cámara de gravedad, ¿cuánto tardarías? La sala de entrenamiento de gravedad era la obsesión de Turles. Solo así podía acelerar el crecimiento de su poder. Probablemente, 6 meses. Carl dio un cálculo aproximado. Al ver el ceño fruncido de Turles, explicó rápidamente. La tecnología de las cámaras de gravedad no está estandarizada, así que necesitaríamos cooperación técnica con la sede central. Por eso tarda tanto. Escuchar eso descartó la idea de inmediato. Turles no podía esperar 6 meses en este planeta. Había demasiadas variables. ¿Y cooperar con el cuartel general de Freezer? Para nada. ¿Realmente tengo que visitar la Tierra después de todo? La pregunta se formó en su mente. De repente, Turles se puso de pie de un salto y su expresión se tornó seria. Había percibido una poderosa señal de ki acercándose rápidamente al planeta. A juzgar por su intensidad, al menos 10.000 de poder de batalla. 2 señales más le siguieron. Una de unos 8.000 y otra de cerca de 1.000. Un extraño con más de 10.000 poderes que apareció en ese momento hizo sospechar a Turles. ¿Turles? Paragus parecía confundido. Turles señaló su propio explorador, algo indefenso. Esta era la desventaja de no detectar el ki. Turles había detectado la anomalía mientras Paragus permanecía ajeno a ella. Ignorando a Paragus, Turles salió. En la puerta, se lanzó al aire, volando hacia las señales de ki. Pronto, siguiendo los rastros de energía, llegó a la zona de aterrizaje del barco. Flotando en el aire, Turles vio 3 figuras emerger de una cápsula de ataque recién aterrizada. Se sintió un poco sorprendido. No esperaba encontrarse con ellas en este planeta. Aunque eran más jóvenes de lo que recordaba, sus rostros familiares y sus colas características hicieron que la identificación fuera instantánea. Vegeta, Nappa y Raditz. Al observar al trío, Turles sintió de repente interés. Se le estaba ocurriendo una buena idea. Empezó a descender.
Al estar en una base de las fuerzas de Freezer, el grupo de Vegeta había bajado un poco la guardia. A excepción de Vegeta, quien mantuvo una vigilancia constante y notó a Turles de inmediato, Nappa y Raditz solo se percataron cuando apareció frente a ellos. Turles los estudió a los tres con atención. Sus rostros coincidían casi a la perfección con sus recuerdos. Considerando la fisiología Saiyajin, eso tenía sentido. Como raza guerrera, los Saiyajin desarrollaron cuerpos optimizados para el combate a través de una larga evolución. Permanecieron en su forma juvenil hasta los 15 años, luego maduraron rápidamente hasta la edad adulta y mantuvieron ese estado juvenil hasta la vejez. Aunque su esperanza de vida era similar a la de los humanos, alrededor de 100 años, su mejor momento duró mucho más. Los tres ya eran adultos, así que era normal que su apariencia actual coincidiera con la de su futuro. Simplemente, con el tiempo parecerían más maduros. «Papá». Raditz habló de repente. La palabra que Turles estaba a punto de pronunciar se le ahogó en la garganta. Abrió y cerró la boca, sin saber cómo responder a este hijo que, en realidad, era mayor que él. Comentario 1. Comentario. Votar. Capítulo 10. Capítulo 10. Capítulo 10. La elección de Raditz. Bardock. Al oír las palabras de Raditz, Vegeta y Nappa recordaron de repente. El padre de Raditz, Bardock, había sido bastante famoso entre los Saiyajin. A pesar de ser de clase baja, su poder de combate, superior a 10,000, se había ganado el respeto generalizado. Ni siquiera el Vegeta actual tenía derecho a menospreciar a Bardock. Simplemente aún no era lo suficientemente fuerte. Aunque me encantaría considerarte mi hijo, definitivamente no soy tu padre. Turles se sintió exasperado. ¿Qué le pasaba a Raditz en los ojos? Claro, Bardock, Goku y Turles compartían la misma cara, pero las diferencias eran obvias. Para empezar, no tenía cicatrices. Tras la negación de Turles, los tres lo examinaron con más atención. Definitivamente no era Bardock. La edad no coincidía. Era demasiado joven. Al darse cuenta de su error, Vegeta y Nappa fulminaron con la mirada al ciego idiota de Raditz. Nappa incluso se crujió los nudillos con una sonrisa amenazante. Al ver la expresión amenazante de Nappa, el miedo recorrió a Raditz. Tenía el estatus más bajo del equipo. Aunque alguna vez fue clasificado como guerrero de élite, su crecimiento se había estancado en comparación con el de Vegeta, lo que lo convertía en blanco frecuente de las intimidaciones de Nappa. Basta, Nappa. Déjalo para luego. Veamos primero qué quiere ese tal Bardock. Vegeta interrumpió la intimidación de Nappa, poniendo mucho énfasis en Bardock con evidente desagrado. G. Turles ignoró la irritación de Vegeta y miró al asustado Raditz con una sonrisa. Raditz, ya que me llamaste papá, te daré una opción. ¿Qué tal si trabajas para mí? Estás muerto. Al ver que Turles no solo lo ignoraba, sino que atacaba abiertamente a su subordinado, Vegeta explotó. Con una maldición, lanzó un ataque directo. La naturaleza humana era predecible. A menudo, las personas no valoraban lo que tenían, incluso podían resentirse por ello, pero en cuanto alguien intentaba arrebatárselo, no soportaban perderlo. Turles permaneció inmóvil, como paralizado por la sorpresa, sin dejar de sonreírle a Raditz. Observó la sorpresa en el rostro de Raditz y la alegría malsana en el de Nappa. Solo cuando el puño de Vegeta estuvo a centímetros de su rostro, Turles se movió. Su mano derecha se alzó como un rayo, atrapando el golpe de Vegeta sin esfuerzo. La presión del aire del puñetazo le echó el pelo hacia atrás. El puño de Vegeta quedó suspendido frente a su rostro, incapaz de avanzar ni un milímetro. La sonrisa de Turles se ensanchó notablemente. Los ojos de Vegeta se abrieron de par en par, sorprendido. Como príncipe Saiyajin, había nacido con 1250 de poder de batalla, más fuerte que la mayoría de los guerreros de clase baja desde su nacimiento. Considerado un supergenio entre su raza, hacía honor a esa reputación. A los 24 años, ahora poseía 13,000 de poder de batalla. Sin embargo, este joven Saiyajin había bloqueado su ataque con indiferencia, y Vegeta ni siquiera pudo liberar su puño. Eso significaba que este guerrero era significativamente más fuerte. Era difícil de aceptar. Entonces, ¿qué dices? Trabajar para mí no puede ser peor que seguir a este príncipe, ¿verdad? Turles seguía sin reconocer a Vegeta, manteniendo su mano derecha aferrada al puño del príncipe mientras le sonreía a Raditz. El miedo cruzó el rostro de Raditz. No entendía por qué aquel extraño lo deseaba, pero al ver ese rostro idéntico al de su padre, combinado con una fuerza superior a la de Vegeta, la vacilación se apoderó de él.
Nappa captó la expresión vacilante de Raditz. La furia se reflejó en su rostro, y luego lo reconsideró. Si Vegeta no podía vencer a este tipo, Nappa ciertamente no podría. Inmediatamente borró la ira de su rostro y se hizo a un lado como un simple espectador. Al notar las reacciones de ambos subordinados, la ira de Vegeta se intensificó. Ser ignorado repetidamente fue la gota que colmó el vaso. Con un rugido, su aura se expandió. Finalmente, liberó su puño del agarre de Turles. Vegeta se elevó en el aire y desató su característica descarga real. Innumerables explosiones de energía cayeron sobre la posición de Turles, envolviéndolo rápidamente en explosiones. Después de que el asalto se detuvo, Vegeta jadeaba pesadamente, con los ojos fijos en el humo de abajo. ¿Qué estás buscando? A mí. Una voz habló justo detrás de él. Las pupilas de Vegeta se contrajeron. Antes de que pudiera reaccionar, una fuerza devastadora lo golpeó en el cuello. Puso los ojos en blanco y perdió el conocimiento. Al ver a Vegeta caer al suelo, Turles se sintió ligeramente decepcionado. El Vegeta actual era demasiado débil. Ni siquiera merecía ser tomado en serio. Aterrizando frente a Raditz, Turles miró a Nappa, que se hacía el muerto. Su sonrisa se desvaneció, reemplazada por una fría indiferencia. No me repito 3 veces. Raditz, ¿qué prefieres? Raditz observó la expresión fría de Turles, luego volvió a mirar al inconsciente Vegeta y a Nappa, que lo observaba. Apretó los dientes. Finalmente, se colocó detrás de Turles. Una vez tomada la decisión de Raditz, Turles no hizo más comentarios. De todos modos, había sido una decisión impulsiva. En realidad no le importaba el resultado. Nappa. Gritó Turles. Señor. ¿Qué puedo hacer por usted? Al oír su nombre, Nappa no se atrevió a demorarse. Corrió hacia él, con su enorme figura encorvada y el rostro contorsionado en una sonrisa obsequiosa. Al ver esa expresión de aquel bruto con cicatrices, Turles torció la boca. Aún así, dio sus órdenes. Cuida de Vegeta. Cuando despierte, dile que estaré en este planeta 2 días. Puede desafiarme en cualquier momento durante ese periodo. Con eso, Turles se lanzó al aire, volando de regreso por donde había venido. Al ver a Turles irse, Raditz miró una vez más a Nappa y luego lo siguió rápidamente. Al ver a la pareja partir, la envidia se reflejó en el rostro de Nappa. En realidad, envidiaba la buena suerte de Raditz. De haber sido posible, él también habría querido seguir a este poderoso Saiyajin. Los Saiyajin eran una raza que respetaba la fuerza. Si lograbas dominarlos con poder, te seguían de buena gana. Claro que, si alguna vez perdías valor, más valía la pena vigilar. Turles claramente había impresionado a este brutal guerrero. La fisiología Saiyajin era impresionante. En poco tiempo, Vegeta recuperó la consciencia. Al despertar, Vegeta no notó de inmediato la ausencia de Raditz. Parecía un león enfurecido, con los ojos inyectados en sangre escudriñando su entorno en busca del guerrero que lo había humillado. Al observar al príncipe furioso, Nappa se dio cuenta de que probablemente no necesitaba transmitir el mensaje. Vegeta cazaría a Turles de todos modos. Aún así, por alguna razón, Nappa repitió las palabras de Turles exactamente. Eso solo enfureció aún más a Vegeta, y su expresión se volvió realmente fea. Entonces Vegeta notó la ausencia de Raditz. Inmediatamente interrogó a Nappa, quien adornó la historia con entusiasmo, enfatizando especialmente la traición de Raditz. Tras oír todo, Vegeta no cazó a Turles de inmediato, como Nappa esperaba. En cambio, su expresión se tornó incierta mientras se sumía en sus pensamientos. La visión inquietó a Nappa. Nappa, Raditz no tenía un hermano menor. Su padre lo envió a un planeta remoto, ¿verdad? Vegeta cambió de tema de repente. ¿Eso creo? Nappa no lo entendió al instante. Pero al ver la mirada sombría de Vegeta, se corrigió rápidamente. Sí. Raditz lo mencionó. El niño se llamaba Kakaroto. Raditz dijo que su hermano se parecía mucho al joven Bardock, igualito a... La comprensión lo golpeó. Vegeta, ¿estás diciendo que ese tipo es Kakaroto? Exactamente. Vegeta asintió, su expresión se agrió aún más. Pero Raditz dijo que Kakaroto solo nació con un nivel de poder de 2. ¿Cómo podía un novato de clase baja entre guerreros de clase baja ser tan fuerte? A Nappa le costaba creerlo. Aunque irritado por Nappa llamando fuerte a Kakaroto, Vegeta respondió. Bardock también era de clase baja. ¿Bardock era débil? Cierto. Nappa estaba convencido. Luego miró atentamente a Vegeta. Entonces, ¿aún vas a desafiar a este Kakaroto?
Al oír a Nappa retomar el tema, el ánimo de Vegeta, que se había recuperado brevemente, se desmoronó. Lo miró con enojo por haber sacado a colación el tema, y luego dijo a regañadientes: esperaremos. Primero, investigaremos sus antecedentes. Y lo más importante, necesitamos su poder de combate exacto. Activó su explorador y apuntó en la dirección en la que se había ido Kakarot. Bip. 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 Los números aparecieron en la pantalla antes de fijarse en una cifra que los sorprendió a ambos. 22.590. Nappa no pudo evitar gritar. Incluso Vegeta se quedó en silencio. Mientras tanto, Turles no tenía ni idea de que Vegeta lo había confundido con Kakaroto, el hermano de Raditz. Miró exasperado a Raditz, quien había pasado de llamarlo padre a llamarlo hermano. ¿Qué te pasa en los ojos? ¿En serio? Incapaz de contenerse más, Turles exigió una explicación. Pero te pareces mucho a papá. Y la edad te viene bien. Aunque ahora eres más fuerte que yo, sigo siendo tu hermano mayor. Mamá y papá me pidieron que te cuidara cuando te enviaron lejos. Aunque un poco intimidado, Raditz insistió débilmente en su punto. ¿Quién es el padre de quién? Kakaroto está perfectamente bien en la tierra. Me llamo Turles. Turles observó la expresión insegura de Raditz y la risa sin parar de Paragus. Se sintió profundamente molesto. Nunca debió haber traído de vuelta a ese idiota. ¿Qué he hecho para merecer esto? Se lamentó Turles al cielo. Más de 30 capítulos avanzados en patreon.com/eatimpieces. Comentario 1. Comentario. Votar. Capítulo 11. Capítulo 11. Capítulo 11. La derrota de Vegeta. Turles empezaba a arrepentirse de haber traído de vuelta a Raditz. Había empezado como un capricho, combinado con que Raditz lo confundiera con Bardock y lo llamara papá. Esa era la única razón por la que le había dado una oportunidad. Pero tras descubrir que Turles no era su padre, Raditz decidió que Turles debía ser su hermano menor, Kakaroto, enviado a la tierra de bebé. Ahora quería reclamarlo como su hermano. Turles se quedó sin palabras. Al ver que Paragus seguía riendo sin control, Turles literalmente le lanzó a Raditz. Paragus conocía a Bardock en su época. Que el veterano se encargara de este sobrino. Paragus aceptó la tarea de entrenar a Raditz sin quejarse. De hecho, parecía satisfecho con la tarea. Objetivamente, el talento de Raditz no era terrible. Al nacer, se le había clasificado con potencial de guerrero de élite, muy superior al de su padre. Por eso lo habían reclutado en el escuadrón de Vegeta. Pero quizás debido a la reputación de Bardock, Raditz se había vuelto un creyente ciego de la jerarquía de sangre Saiyan. Al ser etiquetado como élite desde su nacimiento, confió ciegamente en esa designación, perdiendo el espíritu de lucha que había definido a Bardock. Ya fuera en combate o en entrenamiento, Raditz se esforzaba mucho menos que su padre a la misma edad. Su fuerza actual no se correspondía en absoluto con su potencial original. Además, como uno de los pocos Saiyajin que intimidaba a los débiles mientras temía a los fuertes, Raditz rara vez se enfrentaba a situaciones que amenazaran su vida. En el trío de Vegeta, su bajo poder de batalla significaba que principalmente eliminaba a los débiles, mientras que Vegeta y Nappa se encargaban de las amenazas serias. Con menos oportunidades de crecimiento, la brecha solo se amplió. Vegeta y Nappa lucharon constantemente en el frente, mejorando rápidamente. Este círculo vicioso explicaba por qué el Raditz actual solo tenía 1300 puntos de poder de batalla. Pero los días de bienestar de Raditz habían terminado. Con la gran visión de Turles arraigada en su mente, Paragus se dedicó a la resurrección de los Saiyajin. Tras encontrar a un miembro talentoso de la tribu, planeó entrenar a Raditz sin piedad. Con la presencia de Broly, Paragus no temía ninguna rebelión Saiyajin. Con Raditz bajo control, Turles comenzó a prepararse para su viaje interestelar. Según los mapas estelares de Karl, llegar al centro galáctico directamente desde allí era imposible. Necesitarían múltiples escalas. Necesitaba planificar una ruta que evitara los planetas de la Fuerza Freezer y minimizara el tiempo de viaje. Pero al ver varios planetas marcados en los mapas, Turles comenzó a formarse ideas. Mientras planeaba, sintió de repente que el ki de Vegeta se acercaba rápidamente. Guardó los datos de inmediato y salió de la habitación. Vegeta no podía tragarse esta humillación. Ya había venido buscando venganza. Al llegar a la puerta, Turles recordó algo de repente. Corrió adentro y sacó a rastras al confundido Paragus. «Turles, ¿qué haces?» Estaba creando un vínculo con Raditz. Paragus parecía extremadamente reacio. Al observar el moretón en la boca de Raditz, Turles no reveló la versión de Paragus de vinculación.
En cambio, esbozó una sonrisa malvada. Paragus, ¿aún quieres vengarte del rey Vegeta? Eso captó la atención de Paragus de inmediato. Adivinó el plan de Turles. ¿Sabes dónde está Vegeta ahora? Turles asintió, sonriendo significativamente. Sabía que este viejo bastardo no había renunciado a su rencor contra el rey Vegeta. Al ver la sonrisa de Turles, Paragus maldijo mentalmente, pero aún así habló sin vergüenza. Si me dices dónde está Vegeta, te deberé un favor. Lo que sea que quieras que haga, lo haré. La oferta impactó a Turles. No esperaba tal compromiso del viejo intrigante. Pero no le dio demasiadas vueltas y extendió la mano derecha. Trato hecho. Paragus lo abrazó. Se estrecharon una vez. Después del apretón de manos, Turles no dijo nada y en cambio miró hacia el cielo. A punto de hablar, Paragus siguió la mirada de Turles y vio un rostro notablemente similar al del rey Vegeta. Después de mirar fijamente a Turles por estar engañándolo, Paragus se disparó al aire y se detuvo no muy lejos de Vegeta. Vegeta se sentía inseguro. Algo parecía ir mal. Creía que Kakaroto poseía más de 20.000 puntos de poder de batalla. Aunque superado, su orgullo Saiyajin no lo desanimó ante un desafío, ni siquiera ante la provocación de un guerrero de clase baja. Así que, a pesar de estar 10.000 puntos por detrás, Vegeta había venido de todos modos. Pero ahora, frente a este viejo Saiyan de barba blanca y aspecto hostil, y mirando a Kakaroto que observaba desde abajo, los pensamientos de Vegeta se volvieron confusos. Durante su combate anterior, Vegeta no había activado su rastreador antes de quedar inconsciente. Tras detectar 20.000 de poder de batalla, asumió que era Turles y corrió hacia él. Pero ahora las lecturas mostraban que este viejo Saiyajin tenía 20.000, mientras que Kakaroto registraba 0 energía. Kakaroto. ¿A qué demonios estás jugando? Gritó Vegeta finalmente a Turles. Eres Kakaroto. Toda tu familia es Kakaroto. Me llamo Turles. El error de identificación lo enfureció. También le lanzó una mirada fulminante a Raditz. Obviamente, Raditz le había contado a Vegeta sobre Kakaroto, lo que causó esta confusión. ¡Qué maravilloso hermano mayor! La reprimenda dejó a Vegeta desconcertado. Pero no tenía tiempo para preocuparse por Turles. Paragus había perdido la paciencia y atacó. Vegeta reaccionó rápidamente. Al darse cuenta de que no podía esquivar, levantó ambos brazos para bloquear, preparándose para resistir el ataque de Paragus. Un intercambio le indicó a Vegeta que algo no iba bien. Aunque Paragus golpeó con fuerza, le faltó la fuerza explosiva concentrada de su anterior combate contra Kakaroto. Esto se sintió más disperso, una técnica que Vegeta conocía bien. Mientras bloqueaba el ataque de Paragus, Vegeta analizó la diferencia en el estilo de lucha de Kakaroto. Sus excelentes instintos de combate identificaron rápidamente la diferencia. Sumado a que no detectó energía de Kakaroto, Vegeta creyó haber descubierto el secreto. Jajaja. ¿Eso es todo, viejo? Parece un masaje. Vegeta rió con ganas y luego empujó a Paragus hacia atrás con fuerza. Inmediatamente después, Vegeta aprovechó su ventaja y lanzó un feroz contraataque que tomó a Paragus por sorpresa. Pero el experimentado guerrero se recuperó rápidamente. Los dos intercambiaron golpes furiosamente en el aire, pareciendo igualados por el momento. Turles se sorprendió. Vegeta, que no sobrevivió a ningún movimiento contra él, se defendía bien contra Paragus. Esto le hizo apreciar de nuevo al príncipe Saiyajin. Vegeta no era débil. Turles, con su dominio del ki, simplemente jugaba a un nivel diferente. En la línea temporal original, Vegeta, con 18.000 de poder, no había logrado derrotar a Goku, recién salido del entrenamiento del Kaiosama, a pesar de que Goku solo medía 8.000. Lógicamente, debería haber sido una paliza. En cambio, lucharon hasta el agotamiento mutuo. Si bien Goku tenía armadura de Krama y la técnica multiplicadora Kaioken, esto demostraba cuánto aumentaba la eficacia en combate el dominio del ki. Turles actualmente medía alrededor de 18.000. Combinado con el control del ki que hacía que sus movimientos fueran más rápidos y precisos, noquear a Vegeta de un solo golpe no fue sorprendente. Lo que Turles no se dio cuenta. Vegeta ya había notado la diferencia. Esta pelea con Paragus estaba poniendo a prueba su teoría. Con el talento de Vegeta, dominar el ki era solo cuestión de tiempo. Pero el dominio del ki no era rápido, y distraerse ante un oponente superior era peligroso. Paragus no tardó en aprovechar una oportunidad, lanzando a Vegeta desde el cielo contra el suelo y creando un cráter enorme. Al disiparse el polvo, el cuerpo de Vegeta mostraba graves heridas.
Su armadura estaba gravemente dañada. Se veía completamente desdichado. Paragus aterrizó al borde del cráter, con el rostro radiante de satisfacción vengativa. Riendo, empezó a burlarse. ¿El príncipe Saiyajin? ¿Eso es todo? El rey Vegeta realmente crió a un hijo excelente. Después de todos estos años, ni siquiera puedes vencer a un anciano. Y escuché que también perdiste contra Turles antes. TSK, TSK, TSK. Turles nació en la clase baja. Turles, recién llegado, no esperaba que las burlas de Paragus lo incluyeran a él, y con material que Paragus había aprendido del propio Turles, nada menos. Vegeta nunca había soportado semejante humillación. Sus ojos se pusieron rojos. Si las circunstancias lo hubieran permitido, probablemente se habría convertido en Super Saiyan de pura rabia. Está bien, Paragus, basta. No olvides nuestro objetivo. Al ver que Paragus no podía contenerse, Turles lo interrumpió. Ignorando el disgusto de Paragus por la interrupción, Turles miró a Vegeta, gravemente herido. Vegeta, ¿sabes lo de Beerus? ¿Beerus? Vegeta, furioso, esperaba más burla. Esta pregunta inesperada lo pilló completamente desprevenido. ¿Nunca has oído hablar de él? Al ver la respuesta tardía de Vegeta, Turles frunció el ceño. Eso no tenía sentido. Beerus le había ordenado a Freezer que destruyera el planeta Vegeta porque el rey Vegeta le había faltado al respeto. El joven Vegeta debería haber presenciado ese encuentro. ¿Acaso este universo carecía de un dios de la destrucción? ¿Era una línea temporal paralela? Creo haber oído ese nombre. Déjame pensar. Vegeta recuperó la conciencia, buscando en sus recuerdos. HM. Al oír que Vegeta reconoció a Beerus, Turles se relajó. Aunque la actitud cooperativa de Vegeta lo sorprendió. En realidad, esta era simplemente la personalidad tsundere de Vegeta. Aunque Turles lo había derrotado, no se había burlado de él como Paragus. En comparación, Turles parecía bastante amigable. Además, era mucho más fuerte, así que esta actitud tenía sentido. Claro que, si se presentaba la oportunidad de matar a Turles, Vegeta no dudaría. Capítulos avanzados en patreon.com/eatimpieces. Comentario 1. Comentario. Votar. Capítulo 12. Capítulo 12. Capítulo 12. Partida. Tras confirmar con Vegeta que efectivamente había conocido a Beerus de niño, Turles se sintió completamente tranquilo. Aunque la existencia de Broly básicamente había confirmado que este era el universo principal de Dragon Ball, el personaje de Turles existía en una zona gris canónicamente. Le preocupaba estar en una línea temporal paralela donde su conocimiento previo perdería valor. Con su ventaja transmigratoria intacta, el ánimo de Turles mejoró. No atormentó más a Vegeta, restringiendo a un ansioso Paragus y haciendo que Carlo lo llevara a recibir tratamiento médico. Se preguntó si su interferencia impediría que Goku se desarrollara como en el canon. La invasión Saiyajin de la Tierra definitivamente carecería de la participación de Raditz. Sin Raditz, Goku moriría y correría por el camino de la serpiente para entrenar con el Kaiosama. Las cosas se estaban poniendo interesantes. Tras encargarse de Vegeta, Turles se preparó para irse. El alboroto de Vegeta podría llamar la atención de Freezer. Mejor desaparecer antes de que el emperador investigara. Tras llamar a Carlo, Turles se enteró de que Vegeta ya estaba establecido. No le importó mucho, así que ordenó preparar naves y suministros. Lo más importante era reclutar a Carl y a sus colegas científicos de Kaburu. El personal de investigación ocupaba un puesto bajo en la jerarquía de Freezer. Reclutarlos no llamaría la atención. Después de enviar a Carlo a prepararse, Turles llamó a Carl y fue directo al grano. Al oír que Turles quería traerlo, Carl no opuso resistencia. Esta era la estrategia de supervivencia de las especies desplazadas en el universo. Sin poder, apégate a los poderosos. No temas ser deseado. Teme no tener valor. Al ver el temperamento decente de Turles, Carl se ofreció proactivamente a traer a varios compañeros Kaburu con talentos de investigación similares. Naturalmente, Turles aceptó esta ganancia inesperada. Después de que Carl se fuera a reunir a su gente, Turles por fin tuvo tiempo libre. En lugar de entrenar, llevó a Broly a recorrer las ciudades del planeta. Una oportunidad de experimentar algo diferente. 2 días después, Turles partió del B-1000 a bordo de una gran nave, rumbo al siguiente planeta de escala. Naturalmente, no sabía que Vegeta se había despertado y había buscado por todas partes para desafiarlo nuevamente. A bordo de la nave espacial, Turles se encontró con los compañeros de tribu de Carl. Tenían la misma piel morada.
Sin diferentes firmas de ki, serían indistinguibles. Pero a Turles no le importó. Los había invocado principalmente para eliminar posibles dispositivos de escucha de la nave y de los exploradores de Paragus y Raditz. Habiendo decidido abandonar el territorio de Freezer, era mejor eliminar estos riesgos cuanto antes. Al oír la petición, Cal y sus compañeros intercambiaron miradas nerviosas, dándose cuenta de algo. Sus expresiones se tornaron inquietas mientras Turles observaba en silencio. Después de una larga pausa, Cal aceptó la tarea temblorosamente. Al ver la conformidad de Carl, Turles ofreció su compromiso. Una vez establecido, designaría territorio en el planeta Saiyan para que los Kabur continuaran con su especie. La promesa impulsó enormemente la motivación de Carl y su equipo. Se pusieron manos a la obra de inmediato. Gestionar a los subordinados únicamente mediante la violencia era menos efectivo que prometerles un futuro. Turles lo comprendía bien de su vida anterior. Aunque no fue solo manipulación. Probablemente sobrevivieron menos de 100 Saiyajin en el séptimo universo. Incluso con un nuevo planeta Saiyajin, encontrar supervivientes dispersos por todo el universo no sería sencillo. 4 personas no podrían con ello solas. Necesitarían ayuda. Como científico, Cal podría ser de gran ayuda. Además, distribuir un puñado de Saiyajin por todo un planeta sería increíblemente escaso. Designar áreas para estas especies tecnológicas resolvería la logística y, al mismo tiempo, aumentaría la población. El planeta Vegeta original operaba de forma similar. Aunque los Saiyajin eran una raza guerrera famosa, su número no era elevado. Antes de la destrucción, vivían menos de 100.000 Saiyajin en el planeta. Incluso añadiendo a los guerreros de clase baja exiliados, el total era inferior a 200.000. Una especie en peligro de extinción en términos cósmicos. Un futuro planeta Saiyajin necesitaría un crecimiento poblacional o se enfrentaría a la extinción. Dado que Turles quería que Paragus reconstruyera la sociedad Saiyajin para apoyar su entrenamiento, incorporar otras especies era esencial. Pero eso era planificación futura. Turles tenía prioridades más inmediatas. Sacando mapas estelares, comenzó a marcar ubicaciones. Primero. Planeta Namek. Como la herramienta más importante del universo Dragon Ball, las esferas del dragón eran inevitables, ya fueran las de la Tierra, las de Namek o incluso las superesferas del dragón. Las esferas de la Tierra eran actualmente inalcanzables debido a problemas de ruta. Las Super Dragon Balls estaban repartidas entre el sexto y el séptimo universo. Cruzar esa brecha estaba fuera de sus capacidades. Eso dejaba solo las Dragon Balls de Namek como opciones viables. Turles ya había recopilado varios deseos por cumplir. Segundo. Planeta Yardrat. Otro mundo único en el universo. Este planeta poseía muchas técnicas especiales, y sus habitantes compartían generosamente sus conocimientos. En el canon, Goku había aterrizado allí accidentalmente y había aprendido la teletransportación, cuya importancia era obvia. Yardrat sin duda estaba en el itinerario de Turles. De hecho, otro planeta inesperado apareció en las cartas. Planeta Metamor. Este mundo solo fue mencionado en Dragon Ball cuando Goku explicó los orígenes de la danza de la fusión. Había aprendido la técnica de un Metamoran en el más allá. Vegeto, Gogeta, Gotenks, todos usaban la fusión para multiplicar exponencialmente su poder. Trunks niño y Goten, que solo podían alcanzar el Super Saiyan 1 individualmente, podían transformarse en Super Saiyan 3 tras fusionarse. Y Gogeta y Vegeto, formados a partir de Goku y Vegeta, eran increíblemente poderosos. Su forma básica destruyó a Majin Buu, más fuerte que Gohan místico. Versiones posteriores podían luchar contra Super Broly, quien había vencido a Freezer dorado. Aunque Turles recordaba los pasos de la danza de la fusión, cuya recreación solo requería experimentación, este planeta no era una prioridad. Si surgía la oportunidad, visitarlo no estaría de más. Finalmente, el destino del viaje. El cuartel general de la Patrulla Galáctica en el centro de la galaxia. La Patrulla Galáctica aparecía con poca frecuencia en el canon, con actuaciones de combate mediocres. Pero Turles sabía que podrían albergar a una figura poderosa oculta. El aprendiz Ángel Merus. Los ángeles eran una raza especial en el cosmos de Dragon Ball. Ya fueran los ángeles que enseñaban al dios de la destrucción de cada universo o el misterioso gran sacerdote, todos pertenecían a la tribu de los ángeles. Dejando a un lado la fuerza del gran sacerdote, solo el ángel Luis del séptimo universo había noqueado a Beerus, el dios de la destrucción, oficialmente el ser más fuerte del séptimo universo, de un solo golpe. Eso demostró su poder.
Más tarde, bajo la guía de Whis, Goku dominó el Ultra Instinto. Como posible hermano de Whis, el ángel en formación Merus podría actualmente servir en la patrulla galáctica completando sus pruebas de ángel. Siendo ángel y hermano de Whis, la fuerza de Merus estaba garantizada. Si Turles conseguía su guía, la mayoría de las preocupaciones desaparecerían. En realidad, lo que más deseaba Turles eran las instrucciones de Whis. El método más sencillo de Dragon Ball. Bastaba con una buena comida para conquistar el estómago de Whis, y el bondadoso ángel estaría encantado de enseñarle. Pero Whis custodiaba al durmiente Berus en el reino del dios de la destrucción, fuera del alcance de Turles. El reino divino no era accesible por capricho. Turles tenía una opción más. La fruta del árbol espiritual. Busca un planeta vivo, planta la semilla y consume la fruta. Sencillo. Pero a menos que fuera absolutamente necesario, Turles evitaba plantar el árbol espiritual a la ligera. Olvidando su propia conciencia. La existencia del más allá en Dragon Ball lo volvía cauteloso. En el mundo de Dragon Ball, la muerte no borraba las deudas. Tras la muerte, las almas eran juzgadas por sus méritos para el cielo o el infierno. Básicamente, la filosofía budista se manifestaba. Sin importar tu fuerza vital, sin trascender la mortalidad, la muerte te despojó de tu poder. Pero con méritos para salvar al mundo, podrías conservar tu cuerpo en el más allá, viviendo, entrenando y luchando como antes. Al comprender esto, Turles incluso consideró salvar planetas en lugar de destruirlos. ¿Por qué arriesgarse al infierno devastando mundos? Miren al rey Yema. Sus pecados fueron tan extremos que fue castigado con un destino al cielo, obligado a soportar la música de los ángeles eternamente. Sin encontrar un lugar seguro para plantar el árbol espiritual, Turles no se arriesgaría a la ligera. Claro que, en emergencias extremas, la supervivencia lo era todo. Así que ni siquiera los transmigrantes eran omnipotentes. Sin un sistema que rompiera la realidad, incluso con un talento supremo, se ascendía escalón a escalón. ¿Qué ventaja tenían realmente los transmigrantes? Solo información de la que carecían los personajes canónicos. Si aprovecháramos esa ventaja adecuadamente, el éxito sería inevitable. Con poco tiempo para organizar sus planes, Turles asintió con satisfacción. Ahora tenía un rumbo claro. Estirándose, se levantó de la silla y caminó hacia la ventana. Al ver pasar las estrellas, Turles se sintió seguro de su futuro. Pero la confianza por sí sola no fue suficiente. Inmediatamente reanudó el entrenamiento. Sin la cámara de gravedad construida y con un espacio inadecuado a bordo para entrenar con Broly, Turles se limitó a ejercicios sencillos. Flexiones y movimientos similares. Principalmente, se centró en el entrenamiento de meditación. Comentario 1. Comentario votar. Capítulo 13. Capítulo 13. Capítulo 13. Entrenamiento de simulación mental. Auge. Una explosión hizo que Turles se estrellara contra el suelo, creando un cráter enorme. Al instante, volvió a elevarse como un misil, y la fuerza del retroceso expandió aún más el cráter. Moviéndose más allá de la velocidad del sonido, se volvió invisible a simple vista. En un instante, Turles apareció ante Broly, con sus puños volando como una ráfaga de ametralladora. Golpes continuos e implacables que se hundían en el cuerpo de Broly. Pero esos puñetazos, tan fuertes como para destrozar montañas, no surtieron ningún efecto. Ni siquiera concentrando todos sus ataques en un solo punto pudo obligar a Broly a retroceder un solo paso. Aparentemente molesto por la interrupción, un rastro de disgusto cruzó el rostro frío de Broly. Su mano izquierda se disparó, atrapando los dos puños de Turles en un solo agarre. Luego, su puño derecho se clavó en el abdomen de Turles con una fuerza devastadora. ¡Ay! La sangre brotó de la boca de Turles. El golpe le infligió daño crítico. Su cuerpo quedó inerte al instante y su ki se desplomó. Broly soltó su agarre, dejando que la gravedad reclamara el cuerpo caído de Turles. Cuando Turles descendió, el mundo entero se hizo añicos como el cristal, rápidamente consumido por la oscuridad. Pronto, la realidad se reconstruyó. El cielo y la tierra desaparecieron, reemplazados por un infinito espacio blanco. Turles yacía exhausto en el centro, con el pecho agitado mientras jadeaba en busca de aire. Fallé otra vez, su voz frustrada resonó en el vacío. Continuar. Tras un breve desahogo, el mundo comenzó a transformarse de nuevo. Turles se lanzó de inmediato a la siguiente batalla. Sala de entrenamiento a bordo de la nave espacial. Los ojos cerrados de Turles se abrieron de golpe. El sudor le cubría la frente. Su cuerpo se inclinó hacia atrás, desplomándose en el suelo.
Así es, Turles acababa de realizar un entrenamiento de combate simulado en su reino mental. Esta era una técnica que Goku había usado en el canon. Durante la saga de Cell, Goku logró mediante la meditación en la cámara hiperbólica del tiempo lo que otros necesitaban un año de entrenamiento. Había usado la meditación concentrada para controlar las fluctuaciones emocionales mientras simulaba escenarios de combate. Turles actualmente estaba tomando prestado ese aspecto de simulación de combate. Dado que su nave carecía de la cámara de gravedad que el Dr. Brief había instalado en la nave de entrenamiento de Goku, Turles necesitaba métodos de entrenamiento alternativos. La simulación mental era el enfoque más adecuado para sus circunstancias actuales. Quizás debido a la fusión de sus dos almas, la mente de Turles era notablemente activa. Utilizando recuerdos fragmentarios y su propia experimentación, dominó el entrenamiento de simulación mental en menos de 2 días. Sus compañeros de entrenamiento no se limitaban a Broly, Vegeta, Paragus, incluso versiones de Goku y Gohan basadas en la memoria. Los había simulado a todos. Pero sin detectar directamente sus firmas de ki, estas simulaciones carecían de efectividad. Así que Turles luchó principalmente contra Broly, Vegeta y Paragus. Contra Broly, el resultado era invariablemente el mismo. Derrota instantánea. Broly era simplemente demasiado poderoso. No solo su poder de combate superaba ampliamente al de Turles, sino que sus instintos de combate eran abrumadoramente superiores. En las simulaciones, una vez que Broly entraba en ese estado frío e impasible, su intuición de combate se disparaba infinitamente. Sin importar cómo atacar a Turles, Broly siempre predecía sus movimientos. El resultado nunca cambiaba. Aunque la simulación mental no podía reemplazar por completo el combate real, los datos se basaban en los parámetros conocidos de Turles. Esto significaba que si luchaba contra Broly ahora, el resultado sería idéntico. La derrota. Sin embargo, el entrenamiento mental tenía importantes inconvenientes. La tensión mental era enorme. Con el estado mental actual de Turles, solo podía simular 1 hora diaria, y no de forma consecutiva. Después de cada sesión de 15 minutos, necesitaba 1 hora completa de recuperación mental. De lo contrario, sufriría graves daños psicológicos. En total, solo alcanzaba 5 horas de entrenamiento al día. Aún así, la simulación tenía valor de referencia. Una vez que su cuerpo se adaptara, la experiencia de combate del ámbito mental se absorbería rápidamente, ahorrándole un tiempo considerable. Esto encajaba a la perfección con la situación actual de Turles durante sus viajes interestelares. Podía experimentar con diversas técnicas en el mundo mental, y cada simulación le ayudaba a identificar sus propias debilidades. Por eso se había entregado con tanto entusiasmo a este entrenamiento. Aliviaba el aburrimiento abrumador de los viajes espaciales. A diferencia de Paragus y Raditz. La primera semana, Paragus había estado lo suficientemente motivado como para entrenar a Raditz. Pero después de un mes, se unió a Raditz en hibernación profunda, el procedimiento estándar para viajes espaciales de larga distancia. Se predetermina el destino y se deja que el piloto automático de la nave se encargue de todo. Al finalizar el entrenamiento de hoy, Turles se echó agua en la cara y salió de la sala de entrenamiento. En cuanto salió, se topó con Broly. Su buen humor se desvaneció al instante. Su ojo tembló involuntariamente. Broly, ese monstruo, de alguna manera podría tolerar el tedioso viaje sin ningún problema. Quizás fue su crianza vampa. La mentalidad de Broly era notablemente simple. Incluso después de un mes de viaje espacial, aún podía contemplar con entusiasmo el paisaje cósmico todo el día. No era que Turles se negara a enseñarle a Broly combate de simulación mental. El problema era que los delicados requisitos de control mental de la técnica eran demasiado difíciles para él. Después de que Turles lo obligara a usar la simulación mental una vez, Broly casi perdió el control y destrozó la nave. Turles no se atrevió a dejar que lo intentara de nuevo. Hasta que resolvieran el problema de inestabilidad de Broly, cualquier entrenamiento relacionado con el combate estaba prohibido. Broly. Al verlo observando atentamente la ventana, Turles lo saludó. «Turles, ¿terminaste de entrenar?» Broly se giró, visiblemente feliz de ver a su único amigo. «Sí, terminé por hoy». «Salí temprano», respondió Turles con naturalidad, acercándose a la ventana. Mirando el paisaje monótono, preguntó. «¿Todavía no te aburres?» Al entrar por primera vez al espacio, Turles quedó cautivado por la brillante vista cósmica. Pero la novedad desapareció rápidamente. Todo se volvió repetitivo.
Además, la velocidad de la nave era tan extrema que los ojos no podían seguirla correctamente, lo que provocaba una sensación nauseabunda tras una observación prolongada. Está bien. Es realmente hermoso. Nunca había visto algo así en Vampa. Broly se rascó la cabeza tímidamente, un poco avergonzado. Al oír esa respuesta, Turles guardó silencio. Sinceramente, no sabía si traer a Broly de Vampa había sido la decisión correcta. Paragus estaba hibernando. El propio Turles estaba absorto en su entrenamiento. Sin compañía, Broly solo podía contemplar la ventana todo el día. Turles se preguntaba si se sentía solo. Broly, tú. Empezó a preguntar Turles, pero se tragó las palabras. Broly lo miró con curiosidad. Al ver que Turles se quedaba callado, no insistió. Para Broly, tener la compañía de un buen amigo ya era maravilloso. Se quedaron juntos en el mirador, observando el paisaje cósmico, compartiendo experiencias ocasionales. La vida Vampa de Broly había sido monótona. Turles hablaba principalmente, relatando recuerdos de combate y su vida anterior en la Tierra. Broly estaba fascinado, especialmente por las descripciones de la gastronomía terrestre, que lo llenaban de añoranza. El tiempo pasó desapercibido hasta que Carl se acercó con un colega. Primero informó que todos los sistemas de posicionamiento y vigilancia se habían retirado con éxito de la nave. Luego les informó sobre el progreso de la construcción de la cámara de gravedad. Según Carl, habían procesado completamente los datos descargados del cuartel general de Freezer antes de partir. La construcción podría comenzar en 2 días. Por fin, buenas noticias. Siguiendo la ruta planeada, llegarían al siguiente planeta de escala en 2 meses. Eso animó considerablemente a Turles. Después de tanto tiempo a bordo, casi había olvidado lo que se sentía en tierra firme. Por fin, algo de progreso. Sin embargo, señor, acabamos de recibir una señal de socorro. De un patrullero galáctico. Carl dudó antes de dar la noticia. Desde que Turles les ordenó retirar todos los sistemas de vigilancia, el equipo de Carl lo comprendió. Estos Saiyajin abandonaban la fuerza Freezer. Dado que su destino era el cuartel general de la patrulla galáctica, la conclusión era obvia. Ese conocimiento los asustó y los emocionó por igual. La intimidación de Freezer era real. El miedo era natural. Pero la promesa de Turles les dio esperanza. Reconstruir la raza Kaburo había sido un sueño imposible. Ahora tenían una oportunidad. Se aferrarían a ella con desesperación. Así que Carl quería ayudar a Turles a establecerse rápidamente en el centro galáctico. Y aquí estaba la oportunidad. Patrulla galáctica. Turles se sorprendió. Sí. Se identifica como el patrullero galáctico Jaco. Fue perseguido por piratas espaciales, sufrió daños durante la persecución y ahora está varado en el planeta Kano. Al ver el interés de Turles, Carl se emocionó aún más y explicó rápidamente la situación completa. Tras observar al entusiasta Carl, Turles abrió los mapas estelares. Localizó rápidamente el planeta Kano. No muy lejos, y justo en su ruta. ¿Podemos hacer un aterrizaje temporal en Kano?, preguntó Turles. Por supuesto, señor. Respondió Carl inmediatamente. Bien. Disminuye la velocidad en la órbita exterior de Kano primero. No aterrices todavía. Además, prepárate para despertar a Paragus y Raditz. Turles tomó su decisión. Más de 30 capítulos avanzados en patreon.com/eatimpieces. Comentario. 2 comentarios. Votar. Capítulo 14. Capítulo 14. Capítulo 14. Jaco y Tiggs. Planeta Kano. El patrullero galáctico Jaco estaba tendido bajo su nave, inspeccionando los daños. Desafortunadamente, el sistema de propulsión había recibido un impacto directo. Los daños fueron graves. Al contemplar el laberinto de cables, los ojos de Jaco se pusieron vidriosos. Como miembro de combate de la patrulla galáctica, autoproclamado, esta tarea estaba fuera de su alcance. Debería estar luchando en primera línea contra piratas espaciales, no pilotando esta decrépita nave de patrulla en servicio rutinario, siendo derribado y aterrizando de emergencia en este planeta. Jaco pensó con resentimiento, conectando un cable al azar a un puerto de la placa de circuito. Inesperadamente, la nave empezó a encenderse. Jaco soltó un grito de emoción y salió de inmediato de debajo. Arreglé el barco. Ya podemos irnos. Encontró a su compañero paseando por allí cerca y le gritó la buena noticia. Tiggs, que había estado fotografiando un paisaje distante, se giró con una expresión de alegría. Jaco, ¿en serio? Al percibir la duda en la voz de Tiggs, Jaco se ofendió de inmediato. Señaló triunfalmente la nave activada.
¿Podría algo tan simple desafiar a una élite como yo? Tras su gesto, Tiggs miró hacia arriba, justo a tiempo de ver saltar chispas, seguidas de una densa columna de humo que salía de la nave. Su frente se llenó de líneas negras. Con la voz tensa, preguntó: Jaco, ¿estás seguro de que esa nave aún puede volar? Jaco, sin darse cuenta de que sus manipulaciones habían destruido por completo la nave, asintió con seguridad. Claro. ¿No lo ves? Tiggs gritó furioso. Idiota. El barco está en llamas. ¿Cómo se supone que va a arrancar? Imposible. Jaco se dio la vuelta y se quedó paralizado, sin palabras ante los restos humeantes. Imbécil, apaga el fuego. Tiggs ya corría hacia el barco, sin olvidar insultar al atónito Jaco. Jaco volvió a la realidad y lo siguió de inmediato. Tras una hora de lucha contra el fuego, finalmente extinguieron las llamas. Ambos permanecieron cubiertos de hollín, con cubos de agua en la mano, contemplando el barco en ruinas durante un largo rato en silencio. Jaco, ¿aún puedes arreglar esta nave? ¿Qué opinas? Entonces, ¿cómo abandonamos este planeta? Ya envié una señal de socorro. En cuanto el cuartel general la reciba, enviarán a alguien. ¿Cuánto tiempo? No sé. Jaco, te voy a matar. Mientras tanto, en la órbita exterior de Kano, una enorme nave espacial flotaba frente al planeta. Varias pequeñas naves de escolta se alineaban detrás de la nave principal. Bekum, ¿ya detectaste la señal de la nave? Un capitán pirata espacial de aspecto maligno le preguntó a su subordinado. Jefe, lo conseguí. En el planeta Kano. Ese patrullero idiota acaba de emitir una señal de socorro, la interceptamos. Excelente. Aterrice de inmediato. Quiero capturar vivo a ese patrullero galáctico. El pirata dio la orden. Su tripulación estalló en vítores. Jaco y Tiggs no tenían idea de que los piratas que los habían atacado los habían alcanzado, y que el mensaje de Jaco los había traído directamente hasta aquí. Tras la pelea, Tiggs yacía en el suelo sin dignidad, mirando al cielo con desesperación. Sabía que Jaco no era de fiar. Necesitaba la ayuda de Bulma solo para arreglar su nave en la Tierra. Pero no esperaba que fuera tan incompetente. Ahora estaban varados en este planeta desolado sin tener ni idea de cuándo llegaría el rescate. Pensar en la primitiva supervivencia que les aguardaba le daban ganas de llorar. De repente, allí tumbada, Tiggs vio aparecer varias bolas de fuego en el horizonte. Años de experiencia en viajes espaciales le dijeron de inmediato. Las naves estaban aterrizando. Gritó emocionada. Jaco. Sal de aquí. Vienen naves. Al oír el alboroto, Jaco emergió inmediatamente de entre los escombros. Había estado clasificando suministros rescatables, pensando que Tiggs estaba en peligro. ¿Qué pasa, Tiggs? Jaco sostenía su pistola láser, con la mirada atenta. Al ver la reacción de Jaco, Tiggs se quedó paralizada. La emoción se reflejó en sus ojos antes de que la excitación volviera. Miren. Barcos aterrizando. Estamos a salvo. Señaló al cielo. Jaco levantó la vista de inmediato y divisó las naves que descendían. Pero su visión superior le permitió ver claramente la insignia de la calavera pirata. Su expresión cambió drásticamente. Rápido, Tiggs, tenemos que escondernos. Son esos piratas espaciales. Al oír eso, Tiggs palideció. Se puso pálida, con la voz temblorosa. Jaco, ¿estás seguro? ¿No dijiste que los habíamos perdido? Jaco se quedó en silencio y luego dijo con incertidumbre. Tal vez rastrearon la señal de socorro que envié. Al oír esa respuesta, Tiggs se quedó sin palabras. La breve gratitud que había sentido se desvaneció sin dejar rastro. Jaco. Tiggs se rindió por completo. Nunca debió esperar nada de este idiota. Después de viajar por el universo con él tanto tiempo, ¿cómo podía olvidar que Jaco era un completo inútil? Y los piratas espaciales que habían llegado al poder nunca eran simples. Jaco no era rival para ellos. Pronto, los barcos desembarcaron. Tiggs y Jaco se habían escondido tras una roca, observando en secreto. Al ver quién emergía, intercambiaron miradas, abandonando su última esperanza. Ese capitán pirata era el mismo que los había perseguido antes. Jaco solo lo había reconocido por los carteles de búsqueda en sus archivos de misión de la patrulla galáctica. Con cuidado, comenzaron a retirarse, buscando un mejor escondite. Desafortunadamente, estos piratas llevaban exploradores de poder. El poder de combate de Tiggs era insignificante, pero Jaco medía más de 500. En este planeta casi sin vida, destacaba como una vela en la oscuridad.
De repente, la mirada del capitán pirata se fijó directamente en su escondite. Una sonrisa cruel se dibujó en su rostro. ¡Corran! La vista superior de Hako captó esa mirada al instante. Al darse cuenta de que los habían visto, agarró a Tiggs y salió corriendo. Pero sin saber cómo suprimir su ki, incluso esconderse era inútil. Finalmente fue localizado. Vaya, vaya, vaya. Mira a quién tenemos aquí. Pero si es un patrullero galáctico. El azote de los piratas espaciales. Espera, ¿eso no lo convierte en nuestra plaga? Entonces, ¿cómo terminó en nuestras manos? Ja 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 ja. Los piratas los rodearon, burlándose de Hako sin tomar en serio a la patrulla galáctica. La expresión de Hako se tornó fea. Solo deseaba apretar el gatillo de su pistola láser y dispararles a esos cabrones. Pero con Tiggs presente, no se atrevió a actuar precipitadamente. En combate, los frágiles Tiggs tendrían dificultades para sobrevivir. Después de tantos años, aunque se quejaban constantemente el uno del otro, sus aventuras compartidas habían forjado una fuerte amistad. Hako ya se sentía culpable por haber involucrado a Tiggs en este ataque. Si ella perdía la vida por su culpa, no podía aceptarlo. Bien, captúrenlos a ambos. Recuerden desarmar al patrullero. Tras burlarse bastante, el capitán pirata dio su orden. Todos los piratas entraron en acción. Tiggs, yo los detendré. Busca una oportunidad para escapar y luego escóndete de inmediato. Tu poder de combate es demasiado bajo. Probablemente no te detecten. Hako se colocó frente a Tiggs, susurrando instrucciones. Al oír sus palabras, a Tiggs se le llenaron los ojos de lágrimas. Pero sabía que la situación era urgente, así que no discutió. Solo asintió con firmeza y dijo en voz baja. Hako, tú también ten cuidado. Sigo esperando la aventura contigo. Mi novela aún no está terminada. Hako lo entendió. El protagonista de la novela de Tiggs estaba basado en él. No habló, solo observó con tristeza a los piratas que se acercaban lentamente. Justo cuando Hako se preparaba para apretar el gatillo, varias ráfagas de energía cayeron repentinamente desde arriba. Los piratas en el aire ni siquiera tuvieron tiempo de gritar antes de que los ataques los vaporizaran. Al disiparse el humo, la mayoría de los soldados piratas estaban muertos. Solo unos pocos con un poder de combate decente habían bloqueado el asalto. Todos quedaron impactados por el repentino ataque. Solo Tiggs mostró alivio por su salvación, susurrándole alegremente a Hako. Hako, parece que nos salvamos. Aunque sorprendido por los otros supervivientes, Hako no bajó la guardia. Permaneció vigilante, observando a las fuerzas piratas. ¿Quién anda ahí? Muéstrate. Al ver a sus subordinados aniquilados, el capitán pirata exigió furioso. Raditz, aún te falta potencia de combate. Entrenamiento extra cuando regresemos. Una voz joven resonó en el campo de batalla, atrayendo la atención de todos. 3 figuras aparecieron a la vista. Todas llevaban armadura de combate de las fuerzas de Freezer. Una de ellas, un joven con el pelo de punta hasta las rodillas, llevaba un explorador de una sola oreja. Al ver ese atuendo tan familiar, las expresiones de Hako y los demás piratas cambiaron drásticamente. Reconocieron la identidad de los 3. Especialmente esas colas enrolladas alrededor de sus cinturas. Una firma inconfundible. Digo, yo, respuestas. El capitán pirata pronunció la identidad entre dientes. Comentario 1. Comentario. Votar. Capítulo 15. Capítulo 15. Capítulo 15. La demanda de Turles. Son Saiyajin. Hako miró fijamente a los 3 recién llegados, con la voz baja por la sorpresa. ¿Saiyajin? ¿Qué son los Saiyajin? Parecen terrícolas. Aunque en la Tierra no hay gente con cola. Preguntó Tiggs confundido al oír a Hako. Saiyajin. Una raza guerrera famosa en todo el universo. Unidades de combate del ejército del Emperador Universal Freezer. Conquistan y venden planetas para Freezer. Una especie extremadamente malvada. Explicó Hako brevemente, y luego añadió, perplejo. Pero oí que el planeta Vegeta fue alcanzado por un meteorito hace años. Se supone que todos los Saiyajin murieron en esa destrucción planetaria. ¿De dónde salieron? ¿Supervivientes de algún otro lugar? ¿Especies malvadas? No parecen malvadas. Excepto la de pelo largo. Esos otros 2 parecen bastante amigables. Y guapos. Al final, Tiggs no pudo evitar elogiarlos. ¿Amistosa? Estás ciega, Tiggs. Hako no esperaba que empezara a entusiasmarse con los Saiyajin. Murmuró su queja en voz baja. Tiggs puso los ojos en blanco y siguió mirando a los 3 de arriba.
En efecto, los recién llegados eran del grupo de Turles. Y quien acababa de atacar era Raditz. Tras recibir la señal de socorro del patrullero galáctico, considerando futuras relaciones con la patrulla, Turles decidió rescatar a este oficial. Así que le pidió a Carl que pilotara la nave cerca del espacio decano. Mientras los piratas aún estaban en órbita, Turles usó la detección de ki para confirmar su fuerza. Tras asegurarse de que no hubiera oponentes abrumadoramente poderosos, dejó a Paragus custodiando la nave y derribó a Broly y Raditz, siguiendo a los piratas. Pero lo que sorprendió a Turles fue reconocer a este patrullero galáctico. Superman Jaco. Así que, en el momento crítico, hizo que Raditz interviniera para salvarlos a ambos. Entonces esa belleza rubia debe ser la hermana de Bulma, Tiggs. Mirando la figura detrás de Jaco, Turles lo confirmó mentalmente. Su llegada interrumpió el enfrentamiento. Jaco no solo temía a los Saiyajin, sino que los piratas espaciales eran igualmente cautelosos. Durante las operaciones de conquista planetaria de la Fuerza Freezer, los piratas espaciales eran esencialmente competidores. Ambos bandos se enfrentaban frecuentemente por territorio. La reputación de los Saiyajin como raza guerrera era bien conocida entre los piratas. Saiyajin, no necesitamos este planeta. Solo entreguen a estos dos y nos retiraremos de inmediato. El capitán pirata habló con falsa bravuconería. Aunque su tono era duro, sus palabras claramente indicaban una retractación. ¿Ah, sí? El interés de Turles despertó. Pero ya están rodeados. ¿Por qué debería escucharlos? Sus palabras silenciaron la escena. ¿Este Saiyan no puede contar? Murmuró Jaco a Tiggs, haciéndola reír a carcajadas. Tiggs no encontraba a este joven Saiyajin como la descripción del mal que Jaco hacía de él. Todo lo contrario. Era interesante. Y muy guapo. La risa de Tiggs rompió el silencio. Todos volvieron a la realidad. Raditz miró a Turles con extrañeza, grabando mentalmente esa frase. Había aprendido de Broly que todos los insultos creativos de Paragus durante el entrenamiento provenían de Turles. El capitán pirata miró a sus fuerzas y luego a los tres oponentes. Su expresión se agrió, mirando fijamente a Turles. Saiyajin, no tientes a la suerte. Al ver que el capitán no aguantaba una broma, Turles perdió el interés en continuar. Le hizo una señal a Raditz y voló hacia Jaco. Al ver a Turles moverse, los piratas que observaban atacaron de inmediato. Una lluvia de ráfagas de energía se dirigió hacia el trío. Turles los ignoró y se lanzó directo hacia Jaco y Tiggs. Justo antes de que los ataques impactaran, una figura le bloqueó el paso, desviando rápidamente las ráfagas. Era Raditz. Turles ya le había dado instrucciones a Raditz. Toda esta batalla era suya. Tras el entrenamiento, Raditz alcanzó una potencia de combate de unos 1200. Aún era poco tiempo para obtener grandes ganancias. El más fuerte ante grupo pirata era su capitán, con 1500. Con la fuerza actual de Raditz, la victoria sería difícil, pero no mortal. Tras aceptar a Raditz, Turles decidió que Paragus lo entrenara. Una vez construida la cámara de gravedad, Raditz tampoco escaparía. Con tan pocos Saiyajin restantes, confiar solo en Turles y Broly no era suficiente. Todo Saiyajin reclutado con potencial sería llevado al límite. Además, Turles quería ver si Raditz podía lograr el peinado de Super Saiyajin 3 en Super Saiyajin 1. Aunque ya se arrepentía de haber seguido a Turles, Raditz no se atrevió a desobedecer. Aceptó la misión con tristeza. ¡Ja! Con un grito de batalla, Raditz cargó contra los piratas restantes. ¿Y ahora qué, Tiggs? Ese Saiyajin malvado vuela hacia nosotros. Estamos perdidos. Jaco le susurraba a Tiggs, sin darse cuenta de su mirada de disgusto, que casi llegaba al cielo. Ruido sordo. Turles aterrizó frente a ellos. Al examinarlos detenidamente, Turles descubrió que Jaco sí se parecía al gigante que iluminaría sus recuerdos. Y Tiggs realmente hacía honor a los genes de la familia Brief. 30 años pero aparentando 20, con el tiempo añadiendo encanto en lugar de edad. ¿No tienes miedo? Dijo Turles primero. Aunque lo formuló como una pregunta, su tono era seguro. ¿Por qué debería tenerte miedo, hermanito? Tiggs hizo honor a su reputación de mujer lo suficientemente audaz como para aventurarse por el espacio con Jaco. En lugar de mostrar miedo, coqueteó con Turles. Quizás porque los Saiyajin se parecían tanto a los terrícolas, sintió cierta familiaridad. Pero sus palabras hicieron que los ojos de Jaco se pusieran en blanco y se desmayara. G. La actuación de Jaco hizo reír a Turles. Soltó una risita mientras miraba a Tiggs divertido.
Al comprender el significado de la mirada de Turles, Tiggs mordió el labio, irritada. Pateó al inconsciente Hako, cuyo cuerpo se estremeció. Al ver eso, se dio cuenta de que fingía, y su enfado aumentó. Bien, déjame presentarme. Turles, un Saiyajin. Al ver que Tiggs preparaba otra patada, Turles la interrumpió con su presentación. Arreglándose el pelo despeinado, Tiggs también se puso seria. Tiggs. Una terrícola y escritora. Incluso extendió la mano derecha. Al darse cuenta rápidamente de que Turles desconocía la costumbre terrestre de saludar, lo retiró torpemente. En realidad, Turles le daba tal impresión de terrícola que instintivamente hizo el gesto. La intuición de las mujeres a veces puede ser aterradora. Al ver el intento de apretón de manos de Tiggs, la complejidad cruzó por los ojos de Turles antes de que la reprimiera rápidamente. Aunque Turles se recuperó rápidamente, Tiggs, que lo había estado mirando fijamente, captó esa fugaz emoción. La confusión la invadió. Aunque notó su desconcierto, Turles no dio explicaciones. Continuó. Enviaste esa señal de socorro, ¿verdad? Puedo ayudarte a salir, pero tienes que llevarnos al cuartel general de la Patrulla Galáctica. Imposible. No traeré Saiyajin malvados al cuartel general. Al oír la exigencia, Hako dejó de actuar y la rechazó enérgicamente. Ante la negativa, Turles frunció el ceño. Su fría mirada se posó directamente en Hako mientras una presión aterradora comenzaba a irradiar de su cuerpo. Aunque soportaba el aura aterradora de Turles, Hako, sorprendentemente, no se rindió. Incluso con sudor frío corriéndole por las venas y con las piernas apenas sosteniéndolo, persistió. Tiggs quería hablar, pero sintiendo el terror que emanaba de Turles, solo pudo mirar a Hako con preocupación. Tras un enfrentamiento, Turles retiró su aura. Hako se desplomó de inmediato. Tiggs corrió a sostenerlo. De acuerdo. No iré al cuartel general de la patrulla. Pero me ayudarás a encontrar a alguien. Merus, un patrullero de piel azul. Turles se retractó, proponiendo una nueva exigencia. ¿Merus? Exclamó Hako sorprendido. ¿Lo conoces? Si es a quien te refieres, sí. ¿Pero por qué quieres a Merus? Para convertirme en su alumno. Tras una pausa, Turles dio una respuesta inesperada. Convertirse en su estudiante. X2 incluso Tiggs se sorprendió. Sí. Turles asintió afirmativamente otra vez. ¿Eres un Saiyajin que le pide a un patrullero galáctico que te enseñe? ¿Un patrullero más débil que tú? ¿Tienes daño cerebral? Hako soltó sus pensamientos. Golpe. Al oír eso, Turles lo fulminó con la mirada. Tiggs se llevó la mano a la cara sin decir palabra. Al darse cuenta de que había dicho algo que no debía, Hako sonrió tímidamente a ambos, pero finalmente accedió a presentarle Turles a Merus. Para entonces, Raditz había eliminado a todos los soldados y había comenzado su batalla final con el capitán pirata. Los tres guardaron silencio, observando la pelea juntos.